Ahí está. Ahí ya estamos grabando. Desactivar audio. Ahí. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. En el nombre de Jesús. Eh, ok, vamos a tratar de seguir, o sea, vamos a seguir el programa y vamos a usar el resumen que viene en el grupo. Sí, para que tengas también. Entonces, cualquier salida del programa avísenme nomás y me voy a reencauzar. Eh, lo primero que tenemos que ver, según el programa, en la lección 1 es la integración como proceso y los presupuestos y elementos condicionantes para la integración. Vamos a mirar un poco de eso. A ver, la definición de derecho a la integración. Como sabemos, el derecho a la integración, por supuesto, es una rama del derecho internacional porque son eventualmente los estados los que interactúan en esquemas de integración, ¿verdad? Y es una rama del derecho internacional público. ¿Sí? ¿Por qué es público? Porque son los estados. Y regula el proceso de unión de los estados en el proceso de comercialización político y administrativo. Es una rama especial de las ciencias jurídicas que estudia fenómenos de los procesos y esquemas jurídicos de la integración. Entonces, tratando de concentrar un poco el concepto, ¿verdad? Derecho de la integración, como primera medida, es una rama del derecho internacional público. ¿Por qué internacional público? Yo decía, porque interactúan los estados, y los estados son entes públicos. Por otro lado, esta rama del derecho regula ese proceso. ¿Recuerdan de las etapas de la integración? ¿Verdad? Hablábamos de la zona de libre comercio, de la unión aduanera, del mercado común, zona económica exclusiva. Bueno, son todas las etapas de un proceso de integración. Justamente el derecho a la integración lo que hace es regular ese proceso de unión de los estados, ¿verdad? Esa unión comercial, política y administrativa. En el caso del Mercosur tenemos una unión imperfecta pero comercial. En cierto punto es una unión administrativa también, porque hay órganos comunes. En el caso de la Unión Europea es ya un órgano completamente consolidado, es económico, político y administrativo. Y bueno, esta rama del derecho estudia esos fenómenos y esos procesos y esquemas de integración, por supuesto, de la región, ¿verdad? De las regiones. Podemos hablar de la región europea, Unión Europea, podemos hablar de las Américas, ¿verdad? Recuerdan del ALALC, ALADI, Mercosur, podemos hablar del CAN, y bueno, otros tantos procesos de integración. Entonces, ese es el concepto. Rama del derecho internacional público que estudia el proceso de unión de los estados. Ahora, la integración como proceso. Como ustedes saben y como mencionamos, la integración es un proceso, quizás empieza con una zona de libre comercio. Después vamos a ver exactamente cuál es cronológicamente, ¿verdad?, el proceso de integración de un esquema de integración. Pero vamos a decir que vamos de menos a más, ¿verdad? Empezamos seguramente con una zona de libre comercio, quizás después vamos a un mercado común, después ya vamos a una unión económica, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea. Y bueno, ese esquema es el que secuencialmente es un proceso de integración, ¿verdad? Dice, un proceso de integración afecta sectores sociales, económicos, políticos y jurídicos. Por ello solo puede ser estudiado y encarado multidisciplinariamente. ¿Por qué dice eso, verdad? Porque no es solamente tema, o no se centra solamente en temas económicos, sí es el factor seguramente fundamental, pero también hablamos de temas políticos y también temas jurídicos, ¿verdad? Recuerdan, y traigo nomás como ejemplo la figura, ¿verdad?, de lo que es el derecho comunitario. Decíamos que es de orden supranacional, ¿verdad? Está por encima de las constituciones de los estados, que es lo que hoy sucede en la Unión Europea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también hablamos de aspectos jurídicos, y cuando hablamos también de aspectos políticos, poniendo otra vez de ejemplo la Unión Europea, tenemos el espacio Schengen, ¿verdad?, que es ese espacio de libre circulación de bienes, personas y servicios, ¿verdad?
donde uno para cruzar de Alemania a Francia, a Italia, a Suiza, no requiere ningún tipo de trámite migratorio, ¿verdad? Los bienes y servicios de las personas cruzan libremente de estado a estado. Entonces, por eso hablamos también de procesos políticos y jurídicos, ¿verdad? Por eso hablamos de una multidisciplinariedad. Todo proceso de integración debe ser pensado y construido como una estrategia para combatir el subdesarrollo, generar empleos y apuntalar la economía de los estados. Pongamos de ejemplo el Paraguay, ¿verdad? El Paraguay es un país agroexportador, muy escasamente desarrollado en términos industriales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vender lo más posible nuestros alimentos y procurar a través de esquemas de integración comercializar todo lo que producimos: carne, granos, energía eléctrica renovable, limpia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera fomentamos el pleno empleo, fomentamos el crecimiento de la economía, y ese esquema de integración lo que nos permite es apuntalar justamente nuestra economía. Por supuesto, teniendo con otros estados aranceles preferenciales. ¿Para qué? Para que nuestro producto sea competitivo, ¿verdad? Entonces, para que haya un mutuo beneficio, un win-win, ¿verdad? Paraguay exporta, China importa lo que nosotros exportamos bajo aranceles preferenciales. Tenemos un mercado abierto, lo cual permite el crecimiento de nuestro empleo y satisfacer las necesidades del mercado chino. Pongo nada más un ejemplo para tratar de desarrollar esto que es un proceso, la integración. Siempre arranca desde un aspecto, desde un lado económico. Siempre arranca por ahí, por lo menos la historia nos dice eso. Ahora, cuando hablamos de los elementos condicionantes para la integración, ¿verdad? ¿Qué se necesitan o qué elementos se requieren para que la integración pueda constituirse en un proceso como tal? Dice, la integración constituye una alternativa de desarrollo. O sea, si Paraguay quiere crecer, tiene que integrarse al mundo. Se sustenta en el objetivo de servir de instrumento al hombre para elevar su nivel de vida. Es un instrumento de unión y solidaridad entre hombres para alcanzar el progreso con justicia social. Por otra parte, los estados partícipes de la idea de integracionista deben garantizar la plena vigencia de las libertades básicas bajo el imperio de la democracia. Acá tenemos el primer elemento condicionante, ¿verdad? Seguridad jurídica, libertades básicas, por supuesto, ¿verdad? La Constitución tiene que ser un elemento predominante en cada estado que pretende integrarse al mundo, ¿verdad? Paraguay tiene que ser un país democrático. Es un requisito, un elemento para poder integrarse al mundo, comercial y políticamente hablando. Un proceso de integración requiere de absoluta confianza en el respeto hacia las instituciones, lo que siempre se habla de la institucionalidad, ¿verdad? Lealtad en el cumplimiento de las decisiones políticas y jurídicas que adopten los estados partes. Entonces, el primer elemento o el elemento condicionante para la integración es la plena vigencia de las libertades, es la democracia. Ese es un elemento importantísimo para que un país pueda integrarse bajo un esquema que permita que se desarrolle, ¿verdad? Luego hablando de la justificación política, que entiendo que es el siguiente punto del programa, ¿verdad? Dice, es necesario un condicionamiento político para la formación de una comunidad integrada. Y ese condicionamiento debe ser satisfecho por los estados partes nacionales soberanos con voluntad de integrarse a una comunidad supranacional. ¿Por qué hablamos de una justificación política? Porque al fin y al cabo los órganos decisorios, los que deciden si se van a integrar o no, son los órganos políticos. Es el presidente de la República, es el Congreso de cada estado parte, el que al fin y al cabo ratifica o demuestra su voluntad de incorporarse a un esquema de integración. Y voy a poner un ejemplo un poco quizás burdo, pero para que se entienda, ¿verdad? Argentina en época anterior era un país netamente o meramente, hablando en términos políticos, socialista, un país de izquierdas. Y eventualmente Chile o Brasil en un punto dado un país de derechas bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. Como políticamente no existe afinidad
Entonces es muy complejo que pueda darse un progreso en un esquema de integración. Es muy complejo, porque no existe una, una sinergia política, ¿verdad? Argentina quiere proteger su industria nacional poniéndole aranceles a todo lo que se quiere importar. Por ejemplo, ¿y cómo Argentina se va a integrar a un esquema si es que pone aranceles o medidas para arancelarias queriendo proteger su mercado interno? Es complejo, porque la política define muchas veces el norte, ¿verdad? Paraguay, al contrario de la Argentina, busca exportar, baja los impuestos, elimina incluso muchos de los impuestos. En Paraguay no existe impuesto a la ganancia de capital, muchos impuestos no existen, que existen en el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué Paraguay hace eso? Porque lo que busca es integrarse, lo que busca es sinergia en términos económicos y busca inversiones, busca que las empresas vengan a Paraguay. Entonces, cuando hablamos de justificación política, es necesario, un ratito, cuando hablamos de justificación política, es necesario que los estados tengan la voluntad de integrarse, ¿verdad? Nosotros habíamos estudiado para la segunda parcial el ALALC, ALADI, el CAN. ¿Qué pasó con estos esquemas de integración? No prosperaron, no avanzaron. El CAN se creó en 1960, para 1984 creo, se suplantó por el ALADI. Porque no avanzaron. El ALADI, bueno, reemplaza al ALALC, ¿verdad? Y hasta hoy en día no demuestra avances. ¿Por qué? Porque no hay una unión o una sinergia política, por ejemplo. Creo que ayer levantó la mano. ¿Tenía? Sí, yo quería aportar más Sí. en base a eso. Viste que el ALALC no pudo cumplir con sus objetivos, entonces es reemplazado en el 62 creo que era el 62 por Sí. la ALADI. Sí. Y la ALADI lo que hace es establecer objetivos más modestos o más alcanzables. Eso es lo que yo me acuerdo. Exacto, ahí está. Bajaron las expectativas porque se dieron cuenta de que pretender demasiado en términos políticos es complejo, porque cada país tiene sus intereses. O sea, lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Pongámonos, pensemos que nosotros somos Estado. Zendaya tiene sus intereses, Karen tiene sus intereses, yo tengo mis intereses. Y bueno, tenemos que buscar una suerte de acuerdo para que los tres podamos avanzar respecto a nuestros intereses. Lo mismo ocurre con los Estados, ¿verdad? Por eso hablamos de justificación política. Si no hay democracia en el gobierno de las partes, no habrá en el todo. Habrá asociación, fusión, unión federaria, pero no integración. No va a haber integración. Venezuela es un ejemplo de eso, ¿verdad? Muy complejo es que Venezuela pueda eventualmente prosperar en un esquema de integración porque no hay seguridad jurídica. Ah, perdón, Zeneda. Viste que, perdón, Sí. viste que hablamos de democracia como elemento principal para Sí. que pueda existir un esquema de integración, pero en realidad son tres elementos. Obviamente primordial siempre va a ser la democracia, Sí. pero cada estado tiene que tener un orden constitucional y aparte de eso tiene que ser un estado de derecho también. Exacto. ¿Y por qué hablamos de Estado de Derecho, así como dice Zeneida? El Estado de Derecho es la plena vigencia de la ley y todas las instituciones del Estado o de ese Estado parte están sometidas a la ley. Nadie está por encima de la ley. Eso es Estado de Derecho. El presidente, los ministros de la Corte, los legisladores, todos estamos sometidos al imperio de la ley. Eso es el Estado de Derecho. Nadie está por encima. Así como decía Zeneida, Estado de Derecho, democracia, previsibilidad, seguridad jurídica. Estos son elementos que condicionan para la integración, ¿verdad? Seguimos. Justificación económica. Con la irrupción y gradual afianzamiento de las comunidades europeas, como nosotros sabemos, la comunidad europea, lo que hoy conocemos como Unión Europea, es un esquema, es un esquema que a lo largo del tiempo se fue perfeccionando, ¿verdad? Y bueno, hoy ya es una unión económica, una unión política, perdón. Con la irrupción y gradual afianzamiento de las comunidades europeas, actualmente Unión Europea comienza a producirse un cambio fundamental en las relaciones entre los países, en especial las de tipo económico. Así es como el mundo se va estructurando sobre la base de los grandes bloques económicos.
más o menos institucionalizados jurídicamente, pero con gran poder económico, financiero, tecnológico y por lo tanto político. O sea, la estrategia hoy para poder progresar en términos económicos es unirse. Los estados entendieron que la unión es lo único que va a permitir, la unión de intereses, la unión política, es lo único que va a permitir participar de manera activa y relevante dentro de los espacios de poder. O sea, por eso es que hoy tenemos una Unión Europea, por eso es que hoy tenemos un Mercosur, por eso es que hoy tenemos el NAFTA, o tenemos el G7 o el G20, ¿verdad? Y otro tipo de esquemas de integración que lo que hacen es aglomerar a países, por ejemplo, productores de petróleo, hablando en términos económicos, o aglomerar a países como el Mercosur, que tienen gran capacidad productiva de alimentos, porque ustedes saben que nuestra región es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, ¿verdad? Entonces, nos aglutinamos como países para poder tener más fuerza a la hora de negociar y encarar eventualmente algunos esquemas o algunos acuerdos bilaterales, ¿verdad? Con otros bloques, como por ejemplo se dio hace unos días con la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de justificación económica, por un lado, y recuerdan ustedes cómo nace lo que hoy conocemos como Unión Europea. ¿Cómo nace? Con el SECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Así nace la Unión Europea. Creo que era 1948, si no estoy equivocado, pero eso vamos a ver unidades más adelante. Pero ahí nace lo que hoy conocemos como Unión Europea. O sea, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el SECA lo que permite es de alguna manera que estos países que estuvieron en guerra 3-4 años atrás puedan unirse teniendo como un norte el desarrollo a través de la explotación de estos recursos fundamentales, el carbón y el acero. Entonces la justificación económica también puede ser vista como un elemento condicionante para la integración. O sea, Paraguay tiene que querer algo o tiene que aspirar a algo y los otros estados también. Y bueno, esos son los intereses que deben de alinearse en términos económicos para que se pueda concretar un esquema de integración. Pasamos a la justificación social. Las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, procurar al ciudadano la satisfacción de necesidades tanto en el campo de la vida social, la alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples circunstancias que surjan por el propio proceso. Por ejemplo, dice, la necesidad general de las naciones en vías de desarrollo, Paraguay, sienten de fomentar el progreso y remediar en todo el mundo la triste situación de los refugiados. Paraguay es un país en vías de desarrollo. Y el Estado, como nosotros estudiábamos en Derecho Administrativo, que ustedes ya rindieron, nosotros ya no, tiene que ser un gran proveedor de servicios, porque la Constitución, ¿qué es lo que garantiza? Libertad, salud, seguridad, educación, vivienda, libre tránsito, propiedad privada. Todo eso plantea o garantiza la Constitución. Pero ¿cómo hace el Estado para generar los recursos para poder cumplir o satisfacer todas esas necesidades? A través de la explotación, eventualmente, o a través de la recaudación de impuestos. ¿Y cómo hace para recaudar más impuestos? Fomentando la inversión. ¿Y cómo hace para fomentar la inversión? Y ahí es donde el Estado busca incorporarse e incentivar la inversión a través de insertarse dentro de los esquemas de integración. Paraguay genera las condiciones para que las empresas puedan venir a invertir y elimina las barreras arancelarias o para arancelarias para que así los bienes y servicios tengan un costo más asequible. Por eso nuestro IVA es 10% y no es 21 o 22% como la Argentina. Por eso la retención del impuesto a la renta es solamente 10%, en otros países es mucho más. Y acá está Karen, que es contadora. El IVA en realidad, o el impuesto a la renta, no es 10%, porque si uno es ordenado, va a pagar menos del 10%, puede pagar hasta el 1% incluso. Si tiene todas las facturas ordenadas y tiene todos los comprobantes de los gastos que hace, ¿verdad? Entonces, al final y al cabo, la tasa efectiva no es 10%. Entonces, Paraguay, ¿qué es lo que quiere demostrar con eso? ¿Verdad? Fomenta la inversión.
Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque Paraguay o el Estado, a través de la recaudación de impuestos, puede invertir más en educación, en salud, en seguridad. Y no puede invertir más si es que no genera los recursos. Por eso es importante que las empresas puedan desembarcar en Paraguay. Y para eso Paraguay tiene que eventualmente progresar en los esquemas de integración, ¿no? Y por último tenemos la justificación jurídica. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el punto de la seguridad jurídica? Tiene que haber una previsibilidad. Los impuestos no pueden cambiar cada 3, 4, 5 años. No puede existir la figura de la expropiación como una suerte de costumbre política, como pasaba en Venezuela. Entonces, yo ponía antes de ejemplo, cuando estudiábamos romanos se van a acordar la figura de Hugo Chávez que decía expropiese. Bueno, eso no existe en Paraguay, ¿verdad? Entonces, hablando de la justificación jurídica, dice, toda estructura de un esquema de integración parte de instrumento originario o un tratado o convenio internacional, sea supranacional o intergubernamental. ¿Cómo nace el Mercosur? Con el Tratado de Asunción, 1991. Creo que fue en marzo, 26 de marzo del 91, un año antes que yo nazca, un mes antes que yo nazca. 26 de marzo de 1991. Con el Tratado de Asunción nace el Mercosur. ¿Cómo nace la Unión Europea? 1948, ¿verdad? Con el CECA. El ALALC 1960, ALADI 1982, creo que dijo Zeneida. El CAN 1964 o 69, no me acuerdo. 69. Y bueno, así tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De lo que estamos hablando nomás es que hay un instrumento que es como el acta de nacimiento de ese esquema de integración. En el caso del Mercosur es el Tratado de Asunción. Y es ese convenio o ese tratado el que debe ser cumplido por los estados parte. Eso es seguridad jurídica. Paraguay se obliga voluntariamente a cumplir con lo que se está acordando en el Tratado de Asunción. Y se pone una meta. Para 1994 era que decía que tenía que estar plenamente ya conformado el mercado común. Bueno, no se logró. Pero se volvió a poner otra meta. Y es eso lo que los estados deben de perseguir, ¿verdad? Dice, la sistematización de esas normas y su aplicación armónica y coherente, respetando el principio de jerarquía y la prevalencia de las mismas, garantiza la creación de un orden jurídico supranacional o intergubernamental. Cuando hablamos de un orden jurídico supranacional, cuando hablamos de leyes comunitarias, cuando hablamos de derecho comunitario, supranacional. Exacto. Están esas leyes por encima incluso de la Constitución en determinados contextos. O prevalece esa norma comunitaria sobre las constituciones de los estados. Esto hoy sucede en Europa, no en Paraguay, no en el Mercosur. Nosotros hoy el carácter de nuestras normas son de carácter intergubernamental, ¿verdad? O sea, son subconstitucionales. Toda evolución de un proceso de integración se asienta sobre una creación jurídica fundada en el derecho de la integración o derecho comunitario. Entonces, cuando hablamos de justificación jurídica, hablamos de seguridad jurídica. Hablamos de ese tratado que es el acta de nacimiento, ¿verdad?, que da inicio a ese esquema de integración. Eso es seguridad jurídica. La capacidad de un Estado de cumplir y asumir compromisos. Y cumplir los compromisos que asume. Eso es justificación jurídica. Entonces, repasando, cuando hablamos de elementos condicionantes, hablamos de democracia. Hablamos, como decía Zeneida, Estado de Derecho. Hablamos de una justificación económica. O sea, tiene que haber un interés económico de las partes para que pueda existir un esquema de integración. Hablamos de una justificación social, ¿verdad? Los estados tienen que proveer a sus ciudadanos un bienestar o servicios básicos. Y cuando hablamos de justificación jurídica, hablamos de la seguridad jurídica, ¿verdad? El Estado que se compromete tiene que cumplir aquello a lo cual se comprometió. Tiene que honrar sus compromisos. Dice, la integración como instrumento para la consolidación de la paz, la democracia y como mecanismo de desarrollo.
Eh, el desarrollo histórico y la integración regional desde las épocas romanas y las épocas anteriores, los estados y naciones han intentado unificarse con sus vecinos, ya sea por medio de la fuerza, por tratado o convenio. ¿Ustedes se acuerdan Roma? ¿Cómo Roma creció? Y bueno, a través de la fuerza, ¿verdad? A través de las invasiones, de la conquista. Eso se fue modificando en el tiempo, ¿verdad? Hoy los esquemas de integración ya no son por la fuerza, en teoría son por la voluntad propia de los estados. Por otro lado, ya en los años 1800, 1900, o sea, siglo XIX, siglo XX, algunos países europeos también intentaron dominar el continente europeo. Sus aspiraciones no se basaban en la integración, sino en el establecimiento de un gobierno estatal sobre otras naciones. El imperio británico, ¿verdad? El imperio austrohúngaro, por ejemplo, ¿verdad? Son imperios que intentaron de alguna manera establecer un gobierno central, ¿verdad? La Federación Rusa, que después cae en el 89, ¿verdad? Con el muro de Berlín. Entonces, la integración ya no es vista como un proceso violento o como un proceso imperialista que tiene como fin la existencia de un estado de poder. No. Lo que pretende la integración es todo lo contrario. Es la consolidación de la paz. La democracia como mecanismo de desarrollo. Vamos por ahí. Eso es lo que plantea el esquema de integración actualmente. ¿Me van siguiendo hasta acá? No sé si eh, hay duda o vamos bien. No se vayan a quedar dormidos. Las ideas integracionistas en América Latina. En la historia de América Latina, varios líderes partiendo de Simón Bolívar, acuérdense siempre del nombre de Simón Bolívar, ¿verdad? Han alcanzado e impulsado la idea de integración, pero ha faltado unidad política ideológica. La pregunta puede ser, ¿cuál es o cuál fue siempre la condición restrictiva o impeditiva para lograr una integración? Unidad política e ideológica. Señor, creo que alguien levantó la mano. Sí, quería decir más. De repente, si es que llega a plantearnos alguna cuestión en la que se le menciona a Simón Bolívar, nosotros tenemos que entender que él muchas veces intentó reunirles a América Latina Sí, y a todos los estados y nunca pudo. Eso es en síntesis lo que quiso hacer él. él quería, así como dice Zeneida, constituir la patria grande. ¿Para qué? Para defenderse del yugo español. Entonces él decía, sí, entonces él decía que cuando se produjo esta gesta independentista en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, a inicios de 1800, ¿verdad? Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, México, etc., es donde él tiene la idea de consolidar una gran patria, consolidar una integración que permita defendernos de España, para que no seamos recolonizados. Más o menos por ahí iba su idea, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, hablamos de el primer, en términos antecedentes, el primer actor relevante, que es Simón Bolívar. Él buscaba esa integración de los estados que acababan o que estaban recién independizados. Pero ¿cuál fue el inconveniente? No existía unidad política e ideológica para lograrlo. No han existido hasta ahora una corriente democratizadora que fundamente esa posibilidad hasta hoy. Muchas luchas estériles y desencuentros ideológicos han impedido llevar adelante los procesos de integración en América Latina. Recién a finales del siglo XX, o sea, a finales del 1900, con la nueva ola democratizadora, parece que surgen nuevas condiciones que permiten sentar las bases de un proceso de integración en este continente. ¿Por qué dice a partir de la nueva ola democratizadora? Porque en América Latina principalmente, de México para abajo,
Las dictaduras fueron patentes desde mediados del siglo XX, desde mediados de los años 40, 50. En Cuba, Fidel Castro, cuando lo quita a Batista. En México, en Brasil, en Argentina, los gobiernos militares. En Chile, Pinochet. En Paraguay, Stroessner. En Brasil, no recuerdo el nombre. Y así, en América Latina, o en Uruguay también, ¿verdad? Los gobiernos en este caso, los gobiernos dictatoriales marcaron una pausa en ese ejercicio de la democracia. Y recién a finales del siglo XX, ya terminando el 1980, 90, podemos decir que hay una nueva ola, una primavera democrática. Paraguay fue el último país en llegar, pero una primavera democrática al fin, que empieza a generar las condiciones para un proceso de integración. En general se va en el 89. Paraguay firma el Tratado de Asunción en el 91. Imagínense, 2 años después. Entonces, te da la pauta de que son realmente los esquemas de integración, son un producto de esa democracia, de esa primavera democrática, ¿no? Entonces, cerrando la idea, cuando hablamos de ideas integracionistas en América Latina, el antecedente más lejano que encontramos es el de Simón Bolívar, queriendo constituir una patria grande. Encontró un problema, la unidad política e ideológica, y podemos decir que a finales del siglo XX, a finales de 1900, 1980, 1990, recién los estados pueden empezar a constituir estos esquemas de integración, ¿verdad? Con esta primavera democrática. Las ideas de Simón Bolívar, la Carta de Jamaica, acuérdense de esto. Carta de Jamaica, 1815. Bolívar pretendía reunir a todos los pueblos hispanoamericanos, o sea, todo lo que hablamos castellano, en una sola nación. Por eso yo les hablaba de la patria grande. Esto yo me acuerdo, y me van a decir que soy un friki, pero a mí me gustaba ver antes los discursos de Maduro, de Maduro, de Chávez. Quería entender cómo pensaba. Y él hablaba mucho de Simón Bolívar, de la patria grande. Usaba mucho esa ideología. Con su solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. El pensamiento de Bolívar de formar en América la más grande nación del mundo por su libertad y gloria siguen plasmando el ideal panamericano. Para alcanzar este propósito deseaba instalar un Congreso americano con los representantes de todas las repúblicas y tratar sobre los altos intereses de la paz y la guerra con las naciones de otras partes del mundo. El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes ligadas por una ley común que fijase las relaciones externas, el orden interno, y se conservaría intacto en los diferentes estados. O sea, ¿cuál era tratando de entender nomás la idea de Simón Bolívar plasmada en la Carta de Jamaica de 1815? Él pretendía reunir a todos los pueblos. Él no pretendía disolver los estados, no, que los estados sigan existiendo. Pero él pretendía reunir a todos los pueblos en una sola nación y constituir un Congreso americano. Entonces los representantes de cada una de esas naciones iban a representar a cada estado, ¿verdad? ¿Y qué se iba a decidir en esos congresos o en ese Congreso americano? Iban a tratar temas de paz y de guerra. Cómo mantener el orden y en qué momento eventualmente declarar una guerra, ¿verdad? E iban a tener un trato como bloque con otros países o con otros bloques del mundo, ¿verdad? Un poco eso, hacia ahí iba un poco la idea de Simón Bolívar en la Carta de Jamaica de 1815, ¿verdad? Entonces él decía que los estados tenían que unirse en bloque, ¿verdad? Eventualmente bajo este nuevo orden mundial, ¿verdad? Para que, buscando intereses económicos, políticos, eventualmente puedan ser, vamos a decir, mejor integrados o mejor, vamos a decir, acordados entre los grandes bloques, ¿verdad? Mejor negociados, por decirlo de alguna manera. Entonces, Carta de Jamaica, Simón Bolívar, 1815, ideal de constituir una sola nación, un Congreso americano
en donde los representantes de los estados se unan para decidir temas relativos a la paz y a la guerra, o tratar sobre eventualmente relaciones externas. La idea era conservar intacto el orden interno de los diferentes estados. Pasamos ahora a la influencia de la Revolución Americana. Bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es uno de los primeros países en declarar su independencia, ¿verdad? Las 13 colonias, 1776, ¿verdad? 4 de julio de 1776 es el día de la independencia. Dice, partiendo de la revolución y posterior independencia de las 13 colonias inglesas en América, dando lugar a la formación de los Estados Unidos, ejemplo que fue seguido por todas las demás colonias pertenecientes e independientes de Europa, nació la necesidad de pensar en la integración para lograr afianzamiento de la independencia, el progreso y desarrollo de las mismas, o sea, de los estados, y evitar la injerencia de otros continentes. Entonces, si nosotros queremos identificar de dónde nace, de dónde parte toda esa corriente independentista en América, parte de los Estados Unidos, de la independencia o de la declaración de la independencia de las 13 colonias inglesas, de las 13 colonias británicas, 4 de julio de 1776. Ahí nace esta necesidad de independizarse, de adquirir o de evitar la injerencia de otros continentes, ¿verdad? Buscar el progreso sin la necesidad de la injerencia de otros estados, ¿verdad? Afianzar la independencia. Y bueno, a partir de ahí, Argentina en 1810, Paraguay en 1811, ¿verdad? Chile creo que en 1814 empezaron a también independizarse de los imperios europeos. Estados Unidos se independiza del Imperio Británico. Paraguay se independiza de la colonia española, del Imperio Español. Brasil del portugués. Y así, ¿verdad? Entonces esa es la influencia de la Revolución Americana. Constituyó la base, los cimientos a partir de 1776 para lo que sería esa gesta independentista en todos los demás países del sur, ¿verdad? Paraguay no fue el primero ni uno de los primeros países en independizarse, pero hubieron otros países en 1804, 1803, allá por Centroamérica, que se fueron independizando primero, ¿verdad? Las iniciativas para la integración en América Latina, obstáculos y evolución. Bueno, así como hace rato decíamos, ¿verdad? Existieron diversos esquemas que lo que procuraron, así como decía Zeneida, era lograr a través de ciertos objetivos quizás muy ambiciosos la integración en América. Y tenemos por un lado a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, 1960. Y aún existe el de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. De hecho que la ALADI viene a reemplazar a la ALALC, ¿verdad? Como los demás proyectos subregionales, han visto frustrarse una y otra vez las expectativas de una integración efectiva, como consecuencia directa de la reaparición de regímenes autoritarios, acá está el problema, que han impedido hasta finales de la década de los 80 avances significativos. Claro, estaban pues los gobiernos militares. ¿Qué esquema de integración que puede darse si hay todos gobiernos militares? Entre los militares los que se unieron, el Plan Cóndor. Pero integración económica no existió. Al contrario, lo que había era proteccionismo de cada país. De hecho, Paraguay, yo sé que ustedes saben, pero Paraguay estuvo aislado del mundo durante la última época del mandato de Stroessner, ¿verdad? Paraguay estaba totalmente de contramano, el mundo ya era libre y Paraguay seguía bajo la figura de una dictadura, ¿verdad? Señor. Recuerdo nomás que el profesor había dicho, y creo que en otro de los resúmenes que me llevó a pasar Nico, alguna vez dice también, ¿cuál es el estado que hasta ahora, así actualmente, tiene todavía un sistema medio proteccionista? Siempre va a ser Estados Unidos.
Estados Unidos hasta ahora sigue Sí, teniendo un sistema proteccionista sí, y lo primero que quiere eliminar un esquema de integración es justamente este manejo proteccionista para, ¿cómo se dice? Fomentar lo que sería el comercio para el crecimiento de infraestructura de cada país que está dentro del exacto. acuerdo de integración. O sea, así como dice Zeneida y rescato, ¿verdad? ¿Cuál es el país más proteccionista del mundo? Estados Unidos. Por el nivel de medidas arancelarias y para arancelarias y de restricciones que establece. Ustedes no van a ver nunca un auto chino en Estados Unidos, ni un celular fabricado en China, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque en Estados Unidos protege su industria. En cambio, Paraguay se abre o intenta abrirse al mundo a través de aranceles de importación menores, fomento a la inversión de capital, ¿verdad? Que es otro tipo de política, ¿verdad? Señora, creo que alguien levantó la mano. No, en la parte que dijiste de arancel nomás, generalmente yo al menos me tuvieron que explicar qué es un arancel porque yo no entendía. Y Ernesto a mí me dijo, em, vos por ejemplo si llegas a ver un auto de China en Estados Unidos, es porque la persona que compró con una tasa de interés altísimo. O Sí, creo que era interés o IVA. o IVA, sea, ¿verdad? es un gravamen, es un gravamen. Funciona Tipo, también así en hay. Paraguay, ¿verdad? Sí, pero es mucho más grande el Sí, porcentaje. Y ahí es totalmente. cuando se entiende que es un esquema proteccionista. Eso yo no Exacto. sabía y quiero aclarar por si es que alguien no Sí. sabe también porque yo tenía vergüenza de preguntar eso No, y tranquilo. ya me aclararon. Por ejemplo, es lo que pasaba también en la Argentina hasta hace unos años, quizás sigue pasando, ¿verdad? En Argentina existía un impuesto a los autos de alta gama. Entonces todo auto importado que no sea de fabricación argentina, cuyo valor esté por encima de N cantidad de dólares, tenía un impuesto altísimo. Aparte o independientemente de eventualmente el arancel de importación. Era un impuesto para autos de alta gama. Por eso es que encontramos que vehículos que en el mundo cuestan $100.000, en Argentina cuestan $200.000. Porque ese auto, si uno analiza la composición del costo de ese auto, más de la mitad de su costo son impuestos. Valor FAP o FOB, FAP y FOB, ¿verdad? El valor, o sea, el auto cuesta, producir el auto cuesta $40.000. Pero si uno le agrega los aranceles de importación, los impuestos y las medidas arancelarias, el costo se va a $200.000. Porque justamente como dices en medida, lo que se intenta es dar espacio o dar relevancia o dar importancia a la producción nacional. Argentina produce Chevrolet, produce Toyota, produce Ford, produce Renault, Peugeot, y no quiere que se importe Mercedes-Benz, ni BM, ni Porsche, porque dan cabida a su producción interna. Acá Es también en Paraguay, es ahí para la vehículos razón de de las lujo, medidas arancelarias. para vehículos de lujo, $30.000 tenés que superar el valor AFOB, se llama, Sí. hace la aduana. No vas a decir que vos, ese no. El valor FOB es el valor de No, pero este para vehículos de para alta vehículos. gama. Ya. Bueno, entonces, volviendo otra vez al punto, ¿verdad? Cuando hablamos de la iniciativa de integración en América Latina, podemos hablar de la LALC 1960. La primera iniciativa. No la primera, pero por lo menos la que habla el resumen. Podemos hablar que la LALC fracasa en sus objetivos, no logra los objetivos. Está muerto Bluetooth. Y el ALALC es suplantado por el ALADI con objetivos más logrables, como decía hace rato. Y bueno, estos proyectos se vieron frustrados, se vieron retrasados por esos regímenes autoritarios. Acuérdense de las dictaduras en Latinoamérica, ¿verdad? Que recién caen a finales de los 80 y los 90. Y es ahí que yo hablaba hace rato de esa primavera democrática, que es lo que permite el avance de los esquemas o retomar esas ideas de fomentar los esquemas de integración, insertarse dentro de un mercado regional. El proceso histórico, político y señor. Antes de que entre nomás en esa parte, la ALALC fue reemplazada por la ALADI y Sí, después hubo otro también que fue reemplazado, que fue el GATT.
el GATT fue reemplazado por la OMC, Sí, Organización Mundial del Comercio, ¿puede ser? sí, puede Ese ser. también fue reemplazado. Sí, el GATT fue un esquema temporal que dio pie al nacimiento de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Exacto. Creo que eso va a estar un poquito más abajo, creo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del proceso histórico, político y jurídico de la integración en América Latina, dice, en el análisis de la integración latinoamericana es imposible aislar los acontecimientos históricos, políticos de la región. La motivación integradora estuvo siempre influida en sus avances y retrocesos por las disputas de los dos grandes bloques en los que se había dividido el mundo. Para comprender estos procesos es preciso ponderar debidamente la influencia que la lucha de predominio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que ejercieron en la región sobre los estados que se vieron alineados bajo las dos orientaciones con marcadas diferencias ideológicas, políticas y económicas. El por qué, y esto es muy importante, esto es un proceso post Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética era el bastión del comunismo o del socialismo. Y Estados Unidos es el bastión del capitalismo. La Segunda Guerra Mundial en realidad no fue una guerra de personas, fue una guerra de ideologías. A ver cuál iba a ser la ideología dominante en el mundo. Si la ideología socialista o comunista o la ideología capitalista. Entonces por eso, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, post 1945, es que el muro de Berlín va a significar esa división del mundo. Es una metáfora muy grande esa. Y es por eso de la existencia de los regímenes dictatoriales en América Latina. Porque nosotros nos alineamos debajo de las directrices capitalistas de Estados Unidos para evitar injerencias comunistas. Por eso es que figuras como Fidel Castro, el Che Guevara, Mujica y otros fueron figuras muy perseguidas, fueron asesinados, fueron excluidos del mundo. Porque lo que se pretendía era eliminar la influencia socialista o la influencia comunista en América Latina a través de la instauración de dictaduras, de gobiernos militares. Entonces, ese es un proceso que tenemos que conocer, que son antecedentes de la integración en América Latina. Ah, perdón, Pedro. Ah, ¿qué preguntó? ¿Qué dice? La Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría. La Guerra Fría es esa guerra no declarada, no un combate cuerpo a cuerpo como tal, pero por supuesto supone altas tensiones, ¿verdad? La crisis de los misiles de Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia pone una base militar en Cuba y apunta sus misiles nucleares a Miami o a Washington. Y Estados Unidos lo mismo, apunta sus misiles colocados en Europa hacia Moscú, ¿verdad? Fue una tensión muy fuerte que se vivió en determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que dividió al mundo y retrasó la integración como un esquema económico, porque impuso un régimen, un orden mundial. En América Latina las dictaduras, en Europa las revoluciones, las guerrillas, las guerras de guerra, las guerrillas. Entonces, ese es el proceso histórico y político de la integración en América Latina. Después de la Guerra Mundial, las dictaduras. Después de las dictaduras, la primavera democrática. Las dictaduras son un proceso marcado bajo la influencia americana para evitar la injerencia comunista en América Latina. Antecedentes. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en la devastación. Claro, quedó hecha pelota, ¿verdad? Alemania estaba destrozada en términos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales.
Si bien Francia y Reino Unido resultaron oficialmente vencedoras frente a Alemania en el conflicto, estos dos países también sufrieron importantes pérdidas. Por supuesto, París fue tomada por Hitler, ¿verdad? Pérdidas, aunque mucho menores que las de Alemania. Alemania quedó de reventada. Alemania pagó la deuda de la Segunda Guerra Mundial recién en el 2010. Terminó de pagar. También afectaron gravemente a sus economías y a su prestigio a nivel mundial. Alemania, que perdió parte considerable de su territorio anterior a la guerra, fue ocupada por ejércitos extranjeros. ¿Se acuerdan ustedes de la Alemania federal? Ocupada por Rusia. Y la Alemania occidental, ocupada por la triple, por Francia, por Inglaterra y por Estados Unidos. O sea, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicida en su búnker. ¿Quiénes son los que ingresan más rápido y llegan a Berlín? Son los rusos. Y luego llegan los americanos, los ingleses. Entonces Alemania queda invadida y queda ocupada por ejércitos extranjeros. Es ahí la razón del muro de Berlín. Berlín se dividió en dos. Un gobierno federal comunista y un gobierno capitalista. Después el muro de Berlín cae en el 89, por supuesto, ¿verdad? Con Nikita Khrushchev y toda esa gente. Y bueno, esos son los antecedentes, ¿verdad?, de eventualmente la integración en Europa. La Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es la Segunda Guerra Mundial la que da pie a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, SECA. En los exámenes del profesor, ustedes se habrán dado cuenta que el profesor te pone Comunidad Económica del Acero y el Carbón. O sea, su metodología de joderte, de ponerte al revés las palabras. Entonces tienen que memorizar así mismo cómo se llama ese esquema. No se llama Comunidad Europea del Acero y del Carbón. No, se llama Comunidad Europea del Carbón y el Acero, SECA. No se llama CASE. ¿Por qué digo esto? Porque vi en el examen nomás. Entonces me acordé ahora. El profesor usa como táctica de confusión eso. Entonces, lo que hoy conocemos como Unión Europea nace como SECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Primero carbón y después acero. Yo, como me acuerdo, para calentar acero, ¿qué necesita? Carbón. Primero el carbón y después el acero. Es una organización supranacional. Señora, señor. Juan Esteban. Sí, quiero agregar nomás que acuérdense cuando en el examen va a salir Tratado de París, es el SECA. Tratado de Roma es el CE y el CEA. ¿Se van a acordar? Y después viene el Tratado de Bruselas y el Tratado de Maastricht. Maastricht. En ese orden. París, Roma, Bruselas y Maastricht. Perfecto. Ese es el último. París, Roma, Bruselas y Maastricht. Maastricht. Bueno. Vamos. Fíjense la fecha. Sí. Roma 1957, Bruselas 1965 y Maastricht 1992. Excelente. ¿Cuándo se hace la Euratom? En el Tratado de Roma. ¿Cuándo se hace la fusión del SECA y el CEA y el CEE? Bruselas. En Bruselas 1965. Sí. Ese va a ser el tema de examen. Sí o sí. Gracias, Juan Esteban, cierto. Voy a hablar de los antecedentes y después vamos a hacer una suerte de mini resumen y de esa parte, ¿verdad? Cómo fue evolucionando el esquema de integración de la Unión Europea. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, la integración europea se ha desarrollado en varias etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Etapa 1, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Con el SECA arranca todo esto. Es una organización supranacional que administraba el carbón y el acero mediante, así como decía Juan Esteban, el Tratado de París de 1951. Entonces, no sé si puedo anotar ahí o no. SECA es en Roma, SECA es en París, 1991. A la puta, perdón. SECA es en París en abril de 1951.
Entonces, para tener más en cuenta eso, ¿verdad? Primero es SECA, París, 18 de abril de 1951. Mi dislexia. Juan Esteban, ¿te me tocó? Me está atacando mi dislexia. Juan Esteban. Juan Esteban, Sí. tu mano se quedó levantada y dice Karen. Ah, bueno. Después, segundo que dijo Juan Esteban, el Tratado de Roma, 1957, Comunidad Económica Europea, CEE. Entonces, primero, SECA, París, 1951. Después, CEE, Roma, 1957, que es la entidad de tipo supranacional dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado. En el mismo tratado se crea la Comunidad Europea de Energía Atómica, Euratom. O sea, reitero esto, voy a ir construyendo el edificio así. SECA, París, 1951. Comunidad Económica del Carbón y el Acero. CEE y Euratom, Roma, 1957. Que se creó la Euratom con el fin de contribuir a la formación y crecimiento de las industrias nucleares europeas para conseguir el desarrollo de la energía atómica y garantizar la seguridad y abastecimiento. Unión Europea es una comunidad política de integración compuesta por 27 estados europeos que fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el TUE, el 1 de noviembre de 1993. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político único en el mundo que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejo que se ha extendido y evolucionado a lo largo de su historia, hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Entonces, si bien acá no está todo, podemos hacer ya una especie de borrador, ¿verdad? Y reitero, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo nace la Unión Europea? Primero tenemos al SECA en París, 1951. Después le tenemos al Euratom y al CEE, Roma, 1957. Después tenemos el Tratado de la Unión Europea, ¿verdad? El TUE, el 1 de noviembre de 1993. Faltan algunos más acá, falta Maastricht, falta Bruselas, que vamos a ver más abajo, ¿verdad? Para poder terminar este proceso de unión o este proceso de perfeccionamiento de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Bueno, entonces la Unión Europea es una unión no homologable hoy en el mundo, es la única de su especie, porque llegó al punto más alto, a la fase más elevada de integración, que es la unión política y económica. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy tenemos un Parlamento Europeo, hoy tenemos normas de carácter comunitario en la Unión Europea que permiten el libre tránsito de personas, de bienes y servicios. Y esas leyes de carácter comunitario son de orden supranacional. En muchos casos están por encima de la Constitución. Entonces, y por eso hablamos de una representación política, ¿verdad?, ante el Parlamento Europeo, ¿verdad? Ya no es más Francia, no, el Partido Verde. Y el Partido Verde tiene representantes de Alemania, de Francia, de Italia, de Bélgica, etc. El Partido Blanco tiene representantes ¿verdad? Entonces ya no hablamos de una unión de estados y representación de los estados ante el Parlamento, sino que hablamos ya de representación política. Así como hablamos hoy en el Poder Legislativo de una ANR, de un PLRA, de un Frente Guazú, de un Patria Querida, también en la Unión Europea hablamos de un Parlamento Europeo ya con
movimientos políticos integrados por varios países. Conservadores, socialistas, progresistas, derecha, izquierda, centro, ¿verdad? Bueno, continuando entonces hablando de la Unión Europea, vamos a ver a las instituciones constitucionales. Las instituciones de la Unión Europea. ¿Cómo está compuesta la Unión Europea? ¿Cómo funciona esto, verdad? Dice, las instituciones de la Unión Europea son los organismos políticos e instituciones en los que los Estados miembros delegan parte de sus poderes y soberanía. O sea, cada Estado cede soberanía para que la Unión, para que en este caso los poderes políticos, que son las instituciones de la Unión Europea, puedan ser órganos decisorios. Por eso hablamos que cada Estado cede esa soberanía, da esa facultad a ese órgano, por eso se llama órgano supranacional. Cada Estado da soberanía a esa institución. Con ello se busca que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter supranacional, cuya voluntad se aplica en el conjunto de los Estados miembros, desapoderando así a los órganos nacionales de cada país. ¿Por qué se busca esto? Acá me hace la pregunta, ¿por qué los países ceden su soberanía a estos organismos supranacionales? Porque lo que se intenta evitar es la fragmentación por diferencias políticas dentro de un Estado. Lo que se busca con esta cesión de soberanía es que ese órgano supranacional pueda tomar decisiones y que no dependa del momento político de ese Estado. Porque Brasil hace 5 años era un país conservador de derecha, hoy 5 años después es un país socialista de izquierdas. Paraguay en el 2009 era un país de izquierdas. Argentina hace 2 años era un país de izquierdas, hoy es un país de derecha. Entonces, para no depender de un momento político y para que las decisiones en cuanto a esquemas de integración o en el marco de un esquema de integración no dependan del momento político de cada Estado delega en este órgano supranacional la capacidad de que ese órgano pueda decidir independientemente del momento político en el que esté ese Estado parte. Esa es la razón que yo le encuentro, por lo menos, a esa cesión de soberanía, ¿verdad? Con ello se busca, dice, que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter supranacional, cuya voluntad se aplica en el conjunto de los Estados, se aplica para todos los Estados, no solamente para Alemania ni para Francia, para todos, desapoderando así a los órganos nacionales de cada país. Lo mismo pasó en España, ¿verdad? España hoy es de corte socialista, ¿verdad? Con la presidencia de Pedro Sánchez. Anterior a Pedro Sánchez estaba, ¿cómo se llama este señor? El español este que era de derecha, ¿verdad? No recuerdo su nombre ahora. Que fue censurado justamente en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Hablando de los órganos, ¿cómo está compuesta la Unión Europea? Tenemos a un Parlamento Europeo, PE, Parlamento Europeo. Es el Parlamento de la Unión Europea. ¿Desde cuándo? Desde que Olimpia salió campeón del mundo. 1979. Es elegido directamente cada 5 años en elecciones europeas. Entonces, primer órgano de la Unión Europea, Parlamento Europeo. ¿Desde cuándo funciona? Desde el 79. ¿Cómo se eligen los representantes? ¿O cada cuánto tiempo? Cada 5 años. Luego tenemos el segundo órgano, que es el Consejo Europeo. Es un organismo político de carácter predominantemente intergubernamental, o sea, entre los estados, conformado por los jefes de estado o de gobierno en los estados miembros de la Unión Europea, más el presidente permanente del Consejo y el presidente de la Comisión. Entonces el Consejo es un organismo político intergubernamental. El Parlamento es un organismo, entiendo yo, después vamos a validar esto, es un organismo supranacional, está por encima. Sí, vamos a ver más abajo si es así como estoy diciendo. Después tenemos el Consejo Europeo
El Consejo de la Unión Europea, llamado también Consejo de Ministros, que es el tercer órgano, Consejo de Ministros, representa a los gobiernos de los Estados miembros, quienes en el seno legislan para la Unión, establecen sus objetivos políticos, coordinan sus políticas nacionales y resuelven las diferencias existentes entre ellos con otras instituciones. El Consejo es un órgano comunitario regulado por normas de derecho internacional. Entonces ya vimos, ya el Parlamento existe desde el 79 y sus miembros se eligen cada 5 años. Vimos ya el Consejo, es de carácter intergubernamental. ¿Cómo está conformado? Por los jefes de Estado de cada Estado parte, ¿sí? Más el presidente en este caso, del Consejo y el presidente de la Comisión. ¿Cuál es el tercer órgano? El Consejo de Ministros, que está representado por los gobiernos de todos los estados, ¿verdad? Los ministros que representan a cada estado parte. Legislan para la Unión Europea, establecen objetivos, resuelven diferencias. El Consejo es un órgano comunitario, regulado por normas del derecho internacional. Tenemos al cuarto órgano, la Comisión Europea. Es la rama ejecutiva de la Unión Europea. Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y en general se encarga del día a día. O sea, es el órgano ejecutivo, la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución de la Unión Europea que cumple la función de órgano de control de derecho comunitario, que yo decía que era el derecho comunitario, derecho de carácter supranacional. Y que se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. O sea, el Tribunal de Justicia está por encima de los órganos jurisdiccionales de cada estado. Y por último tenemos al Banco Central Europeo. El Banco Central, dice, es el Banco Central de la moneda única. Por supuesto, la moneda antes, para los más, se me va a caer un ratito la cédula, para los más añejos, se van a acordar que no existía el euro. ¿Qué es lo que existía antes? Los francos franceses, las pesetas españolas, las liras italianas, los marcos alemanes, las libras esterlinas, ¿verdad? Eso existía antes, no había euro. Bueno, a partir ya de la instauración de la creación del Banco Central Europeo existe una moneda común, ¿verdad? El euro, y constituye el principal eje del eurosistema, esa moneda única. En Italia se usa euro, en Francia se usa euro, en Alemania se usa euro, en España se usa euro, en Portugal se usa euro, en Suiza se usa euro. En el único país donde nunca se usó euro es en Inglaterra, se usa libra esterlina todavía, ¿verdad? Hasta hoy. Bueno, ahora ya Inglaterra salió de la Unión Europea, pero igual, mientras Inglaterra estuvo dentro de la Unión Europea, jamás se usaron euros ahí, se usan libras esterlinas. Cuestión de los... Bueno. Entonces, el Banco Central es el que emite esta moneda única, la que llamamos euro, que es parte fundamental del eurosistema. El Banco Central Europeo es parte integrante del sistema europeo de bancos centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de Comunidad Europea y a sus estatutos. Entonces, ¿cuáles son los órganos de la Unión Europea hoy? El Parlamento, que se creó en el 79 y sus miembros son electos cada 5 años. El Consejo Europeo, que está integrado por los jefes de Estado de cada Estado parte, más el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión. El Consejo de Ministros, que está integrado por los ministros de cada Estado parte, ¿verdad? Establecen objetivos, resuelven diferencias. El Consejo es un órgano comunitario regulado por normas del derecho internacional. Después tenemos a la Comisión de las Comunidades Europeas. La Comisión es un órgano ejecutivo, es la rama ejecutiva, ¿verdad? Responsable de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones. Es la que ejecuta lo que se decide, ¿verdad? Se encarga del día a día de la Unión. El Tribunal de Justicia es un tribunal, en este caso de derecho comunitario, está por encima de los tribunales de cada estado, es de carácter supranacional, su naturaleza es de carácter supranacional. Y el Banco Central, que es el que emite, el Banco Central Europeo,
que es el que emite la moneda única, el euro, ¿verdad? Es la base del eje, o el eje del eurosistema. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Ya es por ahí? ¿Me siguen? No se vayan a quedar a dormir, por favor. Todo bien. Bueno. Salimos un ratito de la Unión Europea y vamos a hablar del ALCA. No Al Qaeda, ALCA no. Dice el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Fue el nombre oficial con que se designaba la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, al resto de países del continente americano, excluyendo, por supuesto, a Cuba, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ALCA, hablamos del Área de Libre Comercio de las Américas, ¿verdad? ¿Cuáles eran los países eventualmente que estaban, eran parte? Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cuáles eran los objetivos generales del ALCA? Promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y libre comercio entre los países del hemisferio. Establecer un área de libre comercio en la que serán progresivamente eliminadas las barreras del comercio de bienes, servicios y la inversión. Claro, porque ¿qué es lo que busca como primera medida? ¿Qué es lo que busca un esquema de integración? Eliminar las barreras gradualmente, ¿verdad? Esas barreras que hace rato hablábamos, arancelarias y para arancelarias. No puedo decir para arancelarias, me cuesta decir. Pero eso es lo que busca en primer término un esquema de integración, ¿verdad? Eliminar los gravámenes que pesan sobre los bienes, servicios o los capitales, para que puedan circular libremente, ¿verdad? Facilitar la integración de las economías más pequeñas en el proceso del ALCA. Procurar que muestras políticas ambientales y de deliberación comercial se apoyen mutuamente. Entonces tenemos al ALCA, primero que nada, ¿verdad? Área de Libre Comercio de las Américas. El ALCA, y esto también es importante decir, no lo mencioné, supone la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque primero tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, vamos a decir, un avance, un progreso de ese tratado, que inicialmente estaba integrado por Estados Unidos, México y Canadá, es el ALCA, donde ya se le incluye a todos los países, excepto a Cuba. Después le tenemos al UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, reconocida por su acrónimo UNASUR. Es un proyecto de integración y cooperación de múltiples ejes que integra a los 12 países independientes de Sudamérica. El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo del 2008. ¿Cuándo se crea el UNASUR? 23 de mayo del 2008. En la ciudad de Brasilia, donde se estructuró y oficializó la organización. La primera presidenta pro tempore fue la presidenta Michelle Bachelet, excelente presidenta esta señora, en un mandato de 1 año de duración. La Secretaría General del organismo tendrá sede permanente en la ciudad de Quito. O sea, el UNASUR, que se creó el 23 de mayo en el 2008, cuya primera presidenta fue Michelle Bachelet, tiene su sede permanente en Quito, en Ecuador, aunque temporalmente se ubica en Brasilia, mientras el Parlamento de la Unión se localizará en la ciudad boliviana de Cochabamba. Cochabamba vive en Bolivia, no sabía. Yo pensé que Cochabamba era en Perú, no sé por qué tenía mi cabeza eso. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la UNASUR? Unión de Naciones Sudamericanas. Construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión cultural, social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia. O sea, como habíamos visto nosotros hace rato, ¿qué es lo que busca un esquema de integración? ¿Verdad? Lo que busca de cierta manera es
el avance en términos económicos. Y la economía. Exacto. Lo que busca de cierta manera es fortalecer la paz, el progreso, las inversiones, la infraestructura, la educación. Para eso nos unimos con otros estados, esos son los intereses. Es necesidad de Argentina, de Paraguay, fortalecer esas áreas, ¿verdad? Si uno se va a Argentina, estamos más o igual de pobres que ellos, ¿verdad? Argentina no es Buenos Aires. ¿Sí? Si vos querés conocer Argentina, tenés que salir de Buenos Aires. Y ahí vas a ver lo que es Argentina. Igual que Capiatá. No hay mucha diferencia. Bueno, perdón para lo que viene Capiatá. Es un ejemplo más. Entonces, UNASUR, por un lado, 23 de mayo del 2008, mediante el Tratado Constitutivo de Brasilia. ¿Verdad? Primera presidenta, Michelle Bachelet, donde tiene su sede en Quito, temporalmente en Brasilia. Ok, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. ¿Es el acuerdo de libre comercio de las Américas o área? Porque te pregunto porque en el programa dice el acuerdo. No, el ALCA es el área de libre comercio de las Américas. Está mal en el programa porque acá dice el acuerdo. Porque por un lado tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Viste que primero está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Quiénes eran parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Estados Unidos, México y Canadá. Ese tratado se abrió, o sea, se expandió y pasó a denominarse ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, donde en Ghana el único excluido, ¿quién era? Cuba. Y después está la UNASUR, 2008, 23 de mayo, en Brasilia. Primera presidenta Bachelet, sede de la UNASUR, Quito. Provisionalmente era Brasilia. ¿Y el parlamento dónde está? En Cochabamba, en Bolivia. El parlamento de la UNASUR. Cochabamba. Bueno, con eso terminamos la unidad 2. Preguntas, consultas, reclamos, dudas al respecto. ¿No? Hola, 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 hola. No, ninguna. ¿Vamos bien? Para mí. Bueno. Ok, vamos a avanzar entonces con la unidad 2. Vamos con la unidad 2. Vamos a hablar de globalización. ¿Vos tenés que ir? Lección 2, globalización. Permítanme poner un ejemplo antes de arrancar con el concepto, ¿verdad? Antes, si uno quería comprar pan, iba a la panadería. Si quería comprar verduras o frutas, iba a la frutería. Si quería comprar bebidas, iba a una bodega. Hoy, por efecto de la globalización, en un mismo lugar tenés todo. Peluquería, shopping, veterinaria, sanatorio, playa de auto, en un mismo lugar. Vos te vas al paseo de la galería y tenés todo, hasta hotel hay, gimnasio, todo. Eso es globalización, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de globalización como concepto, es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. En Paraguay se fabrican los cables de la Toyota. En Argentina se fabrica el cuero del Mercedes. En Alemania se fabrica la cubierta del Mercedes. Entonces, todo eso, la globalización supone que todos los países, de cierta manera, contribuyen al desarrollo. Entonces, Paraguay le da el cable, Argentina le da el caucho, Estados Unidos le da los vidrios y se ensambla todo en Alemania. Eso es globalización, ese proceso económico, tecnológico y social de gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia, esta es la palabra fundamental, interdependencia entre los distintos países del mundo unificado, sus mercados, sociedades y culturas. Hoy China depende de nuestra soja para darle de comer a sus chanchos. O sea, toda la soja que produce Brasil, Argentina y Paraguay va para comida de chanchos en China. Entonces, ahí vemos como el mundo globalizado. Nosotros dependemos del combustible que viene de quién sabe dónde para poder mover nuestro auto. Entonces, la globalización es ese gran puente que permite el tráfico de bienes, servicios y capitales.
a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas de las que dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático. Por supuesto, un país comunista como Corea del Norte no se inserta dentro del mundo económicamente hablando, ¿verdad? O como Cuba. Si uno va a Cuba, yo nunca fui a Cuba, pero por lo que uno ve, en Cuba hay carestía de medicamentos, hay carestía de alimentos. En Corea del Norte hay carestía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está globalizada, no está abierta al comercio, está cerrada. Por eso hablamos de países que están bajo un régimen capitalista, democrático y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política. Hoy a través de Amazon puedo traer un reloj de China. Eso antes era imposible, ¿verdad? Hoy las mujeres que hacen compran vestidos eso de China, de Amazon, de Alibaba y de toda esa gente, de todas esas plataformas, ¿verdad? Antes eso no se podía hacer. Eso es globalización, esa integración a gran escala, ¿verdad? Y cuando hablamos de integración, hablamos de esa integración jurídica, económica, ¿verdad? Por supuesto, tengo que poder tener una plataforma por la cual, o mediante la cual, una plataforma informática, mediante la cual yo haga la compra de esos artículos, si es que lo que estoy comprando es cosas de Amazon, por ejemplo. Entonces, eso es globalización. En las relaciones internacionales ya no son aceptables los proyectos aislados de desarrollo fuera de un esquema político y económico ampliado. O sea, hoy Paraguay tiene que abrirse al mundo, esa es la única opción. Se superan los acuerdos meramente bilaterales y de simple cooperación. O sea, ya no es más acuerdo entre Paraguay y Argentina, no, es el mundo. Son los países del mundo los que recíprocamente cooperan unos con otros. Por eso hablamos de gran escala. Para buscar una regionalización a través de formas de integración profundizadas en el ámbito monetario y político, como podemos apreciar. De ahí la importancia del dólar. Porque el dólar es esa moneda de referencia que permite que el mundo pueda ser globalizado. Porque al final y al cabo todas las monedas del mundo toman su referencia por el dólar. El guaraní se cotiza en referencia al dólar. La deuda del Paraguay se cotiza en dólares. No solamente del Paraguay. El valor de una empresa de Amazon, de Tesla, de Google, de Facebook, de Meta, de lo que quieras, no se cotiza en yuanes, se cotiza en dólares. Entonces, la moneda, el dólar, es una moneda de referencia que sirve de puente para una globalización de gran escala. Estos no son acuerdos bilaterales, son de carácter global. Con lo expuesto podemos afirmar que el nuevo orden político y económico internacional se presenta con una perspectiva histórica diferente, donde la lucha se centraliza en el poder económico y no en el militar. O sea, antes, por eso hablamos hoy de guerra económica. ¿Cómo antes se vencían a los países? Con bombas, con armas. Hoy, ¿cómo se le vencen? Con restricciones económicas, con sanciones. ¿Qué hizo Estados Unidos con respecto a Rusia? Las sanciones económicas que le metió Estados Unidos a Rusia son una locura. Las sanciones económicas de Estados Unidos a Corea del Norte. Las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela. Matan económicamente al país. Porque ningún país puede comerciar con Venezuela. Venezuela no puede utilizar bancos americanos. Entonces, le asfixia económicamente al país. Hoy ese es el mecanismo de la centralización del poder. Ya no es la guerra, ya no es el armamento, el poderío, sino que es el poder económico. Exacto. Por eso el dólar es un factor de poder. Las deudas externas de los países se cuentan en dólares. Globalización de las relaciones comerciales. Las naciones, sin perder identidad, se asocian, se confunden en bloques, se estructuran en grupos. Este nuevo orden internacional en bloques económicos integrales es fruto del proteccionismo diferente que debe convivir con la liberalización. O sea, hoy los países, si quieren salir adelante, tienen que integrarse. Eso es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Tienen que integrarse al mundo.
Tiene que integrarse en grupos. Esa es la razón de ser del Mercosur, del UNASUR, de la Unión Europea, del NAFTA, del CAN, del ALAL, del ALADI, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de integración, hablamos de eliminar esas figuras proteccionistas. Por supuesto, cada país tiene sus intereses, eso nunca va a dejar de existir, pero voluntariamente cada país tiene que incorporarse a un mercado o a una estructura superior para poder económicamente avanzar. Ese pensamiento de consuma lo que el Paraguay produce solamente ya está quedando anacrónico. Porque hay otros países que producen mejores cosas y más baratas. Entonces, ¿qué es lo que importa más? ¿Que consumamos lo que Paraguay produce o que consumamos algo de buena calidad y más barato? Eso es lo que nos importa. Por eso hay un problema, y permítanme hacer esta crítica. Hoy, en ciertas temporadas, cuando viene el tomate de Argentina, más barato y más lindo. ¿Y quién quería comprar un tomate feo y caro? Por supuesto que queremos un tomate barato y lindo. Por eso traemos de Argentina. Ahora, cuando el tomate paraguayo sea más barato y más lindo, compraremos el paraguayo. Entonces, eso es globalización, la liberalización de la economía. Entonces, para llegar a ese proceso de globalización tenemos que saltar del proteccionismo, que es consume lo que el Paraguay produzca, a la liberalización. Consume lo que más le convenga, ¿verdad? O consuma lo que más le convenga. Dice, en el ambiente económico, la lucha entre el proteccionismo, que es solamente consumir lo que producís, y el libre comercio obliga a pensar en modelos de integración cuyo resultado se traduce en una serie de tentativas tendientes a agrupar a los estados para iniciar procesos de liberalización. Para comprender esta lucha entre los sistemas es preciso recordar el industrialismo, entre otras muchas repercusiones, llevó a los estados a amparar a las industrias nacionales a través de medidas tendientes a proteger el mercado a favor de la producción nacional. Que es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Consuma solamente lo que el Paraguay produce. O sea, yo no puedo entonces traer Mercedes-Benz porque Paraguay no produce Mercedes-Benz. Solamente puedo consumir el Jack que Paraguay produce. Ese es proteccionismo, ¿verdad? Y esa ya no es una tendencia actual. Hoy la tendencia es la liberalización de la economía, ¿verdad? Porque la división del trabajo es lo que posibilita eventualmente que la producción de bienes y servicios sea óptima, sea mejor. Nunca existió en el mundo un esquema de funcionamiento de compra como Amazon. Nunca existió. Entonces la liberalización lo que permite es justamente esa circulación de bienes de manera libre en todo el mundo. Eso es lo que permite Mercado Libre y Amazon. Claro. En Paraguay no existe ese maquillaje que tanto me gusta. Solamente está en Colombia. Entonces puedo traer por Mercado Libre. Eso es liberalización, ¿verdad? Satisfacer mis necesidades. Esa es la tendencia. Saltamos de un proteccionismo, como yo decía, bajo esa máxima, consume lo que el Paraguay produce, a una liberalización, que es consuma lo que más le convenga, lo que sea más barato y más provechoso, lo que a usted le dé bienestar, independientemente de dónde se produzca. Voy a tomar agua un ratito. Restricciones al comercio internacional. ¿Se acuerdan de esto? Cuando nosotros hablamos de restricciones, hablamos de dos tipos de restricciones: arancelarias y pararancelarias o no arancelarias. Cuando yo hablo de arancel, así como decía hace rato Zeneida, hablo de un gravamen que soporta ese bien o ese servicio. De eso estoy hablando. O sea, aparte de pagar el valor de la cosa o del servicio, tengo que pagar un gravamen encima. Si yo hoy quiero traer una camioneta del año de Estados Unidos, que es mucho más barata que en Paraguay, ¿cómo tengo que traer? Tengo que comprar allá, traer por un barco y pagar un despacho de importación. ¿Y saben cuánto es el despacho de importación?
35% del valor factura. 35%. O sea, aparte del precio de la cosa, tengo que pagar el flete, lo que era marítimo, y aparte tengo que pagar 35% por el despacho de importación. Esas son restricciones arancelarias. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que vos compres del concesionario, te sale más barato. Los aranceles son instrumentos de política comercial internacional de los estados. Son imposiciones o derechos aduaneros porcentuales sobre el valor de una determinada mercadería o producto que ingresa desde el exterior. En conjunto de aranceles aduaneros que permite un estado, permite conocer su tendencia si es proteccionista o libre cambista. O sea, Argentina, Paraguay son países en algunos puntos, bajo determinado punto de vista, proteccionistas. Porque eventualmente no permite la libre importación de vehículos. Siempre le pone un arancel bien alto luego, ¿verdad? Son una suerte de trabas. Intentan frenar la importación subiendo los impuestos, los aranceles, los gravámenes que soportan esos bienes. Esas son las restricciones arancelarias. Yo le agrego un impuesto, un arancel, un gravamen a ese producto, a ese bien o a ese servicio. En Argentina o en Paraguay creo que en una época se le quiso poner IVA a Netflix. ¿Se acuerdan? No sé si eso se llegó a concretar. Sí, sí, ¿Verdad? Se paga un IVA por usar Netflix. Antes eso no existía, ahora se le puso. Bueno, esa es una restricción arancelaria. Restricciones no arancelarias. Existen otro tipo de restricciones no arancelarias que poseen el mismo efecto. Por eso cuando hablamos de restricciones para arancelarias o no arancelarias son la misma cosa, son sinónimos. ¿Por qué dicen que posee el mismo efecto? Porque son imposiciones aduaneras, son barreras técnicas o normativas que se traducen en reglamentaciones o normas que afectan la circulación de los productos. Si yo quiero traer frutas de Brasil, puedo traer si quiero, pero tiene que estar en el container 2 días para una inspección y en 2 días se pudre toda esa fruta. Entonces mejor nomás no traigo y voy a consumir lo que hay acá. O sea, son las reglamentaciones. Son reglamentaciones. Para traer no sé, 100 kilos de tomate de Brasil hay que hacer una inspección primero. Tiene que superar la inspección de salubridad del SENAXA, del SENAVE. Entre que inspeccionan, labran su informe, se pudrió todo ya el tomate, todo podrido más llega el tomate. Bueno, esa es una medida para arancelaria o no arancelaria. No es un gravamen, no es una carga fiscal que soporta el producto, pero sí son restricciones técnicas o normativas que tienen el mismo efecto. Si querés traer una vaca de Brasil, tenés que presentar millones de documentos. Certificado de esto, certificado del otro, constancia de esto, constancia del otro, visado, no miles de cosas. Bueno, más fácil me va a comprar la vaca acá de Mariano Roca Alonso que traer de Brasil. Aunque la vaca de Brasil sea mejor, me es más fácil comprar la vaca de Mariano Roca Alonso. Esa es una restricción para arancelaria o no arancelaria. Señora, señor, vendo vaca, dice. Entonces, cuando hablamos de restricción al comercio internacional, 2 tipos de restricciones. Arancelarias, que son impuestos, son gravámenes que se pegan al bien o al servicio, y restricciones no arancelarias, que son imposiciones o barreras técnicas o normativas que tienen el mismo efecto. La propuesta de un nuevo orden económico internacional y el rol de la integración. Acá vamos a ver lo que hace rato dijo Zeneida. El GATT y la Organización Mundial de Comercio. Entendiendo que, hablando en términos secuenciales, primero existió el GATT con doble T. Y eso dio pie al nacimiento de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. De vuelta, el profesor suele poner la Organización de Comercio Mundial. No, es así. Se llama Organización Mundial de Comercio. GATT, cuya denominación es Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, es un tratado internacional
multilateral. ¿Por qué multi? Porque hay varias partes. ¿Celebrado en dónde? En Ginebra. En Ginebra. ¿Cuándo? En el 47. Su objetivo era liberalizar el comercio mundial. Tras la última ronda de Uruguay, desaparece el GATT y se establece la OMC con el acuerdo suscripto en Marrakech el 15 de abril de 1994. La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Entonces, vamos a resumir esto. Cuando hablamos de GATT, hablamos de ese primer intento de establecer un acuerdo multilateral para unificar aranceles aduaneros. ¿Sí? ¿Dónde se celebra el GATT? En Ginebra, el 7 de octubre de 1947. ¿Cuál era el objetivo? Liberalizar el comercio mundial. ¿Cuándo desaparece el GATT? Tras la última ronda de Uruguay, la ronda de reuniones seguramente, ¿verdad? Y se establece la OMC con el acuerdo de Marrakech el 15 de abril de 1994. Entonces GATT 7 de octubre del 47, OMC 15 de abril de 1994. Hoy la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen al comercio internacional, el comercio entre los países. ¿Cuáles son los principios establecidos relacionados a la liberalización del comercio? El principio de no discriminación, muy importante este principio. Dice, este principio sustenta en la cláusula de la nación más favorecida. Este principio se sustenta en la cláusula de la nación más favorecida. Por lo cual, los Estados miembros están obligados a otorgar a los productos de los demás miembros un trato no menos favorable que el concedido a los productos de cualquier país. La disposición relativa al trato nacional exige que una vez que hayan entrado los productos al mercado, deberán recibir el mismo trato que los productos de origen nacional. O sea, cuando hablamos de principio de no discriminación, lo que yo digo es que si yo importo una mandarina de Chile, esa mandarina tiene que tener dentro del mercado interno un impuesto del 10%, igual que la mandarina de producción nacional. El trato tiene que ser el mismo. No porque la mandarina venga de Chile tengo que ponerle más control, más imposiciones técnicas o sanitarias. No, es la misma mandarina o el mismo trato se le da a la mandarina paraguaya que a la mandarina chilena. Ese es el principio de no discriminación. Por supuesto, lo que pretende es un trato igualitario a los bienes o a los servicios que provienen de otros países, ¿verdad? Vamos a tratarle igual al producto nacional que al importado. Eso es principio de no discriminación. Principio de previsibilidad comercial se cumple a través de las adopciones de disposiciones que hagan previsibles el acceso al mercado. La certeza, ¿se acuerdan que hablamos de seguridad jurídica, certeza jurídica y la claridad de las condiciones generales para las actividades comerciales son los elementos esenciales para la confianza en el mercado? ¿Por qué hablamos de previsibilidad? Porque si yo tengo 60 millones de dólares y quiero invertir en Paraguay, yo no quiero mucho quilombo. Yo quiero que sea sencillo establecer mi industria. Eso es seguridad jurídica. Que las reglas en cuanto a política fiscal estén establecidas y no cambien cada 5 años. ¿Qué es lo que pasaba en Argentina? Impuesto tal cosa. Y toda la hora eran impuestos. Paraguay hace 20 o más de 20 años tiene una política fiscal muy clara. Que no se cambia más. 10% de impuestos. Eso es seguridad jurídica. Cierto, hay otros problemas quizás, ¿verdad? Pero en materia tributaria por lo menos existe seguridad jurídica, ¿verdad? Existe previsibilidad. El inversor sabe, por una cuestión de trayectoria, que Paraguay no es un país que acostumbra modificar sus impuestos o que pretende expropiar o que pretende perjudicar o trabar la inversión extranjera.
Por eso hablamos de previsibilidad comercial. El régimen de Maquila, por ejemplo. Después tenemos a las reglas de competencia. Exigen establecer normas que eviten el monopolio o la competencia desleal empresarial como el dumping. ¿Qué es? Acá tenemos dos conceptos interesantes. ¿Qué es el monopolio? Cuando existe un solo actor dentro del mercado que explota ese bien o ese servicio. Es como si fuera que hay solamente Tigo en Paraguay. El tema del cemento que había. Secom, por ejemplo, hoy ya viene a competir con INC. Antes no había. Antes era INC y punto. Eso es monopolio. Un monopolio legal es el de la ANDE. No existe otra empresa que se encargue de la distribución de la energía eléctrica. La ANDE. Ese es un monopolio. Entonces las reglas de la competencia lo que evita es que exista el monopolio. O prácticas como el dumping. ¿Qué es el dumping? Bajar los precios para matar a la competencia. Claro, Amazon puede bajar totalmente al piso sus costos de envío o los costos de sus productos que se comercializan a través de su plataforma. Ellos pueden comprar más caro y vender más barato. Tienen la espalda para hacerlo. Eso es dumping. Pero ¿qué provocan con eso? Que todos los compradores compren de Amazon y las otras empresas tengan que caer porque no venden. Esa es una práctica muy habitual, el dumping. Luego tenemos el principio del fomento al desarrollo. Implica el otorgamiento a los países en desarrollo de periodos de transición y adaptación a las disposiciones de la OMC y mayores facilidades de acceso a los mercados para buscar reducir los desequilibrios. O sea, al fin y al cabo nosotros decíamos, ¿qué es lo que busca un proceso de integración? Busca eso, fomentar el desarrollo, fomentar la economía, el bienestar, fomentar la paz, la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad, La inversión. reducir desequilibrios, la inversión. Eso es lo que busca, ¿verdad? Entonces, este principio de fomento al desarrollo habla sobre esa adaptación y esas disposiciones de la OMC. ¿Qué dice la OMC? Establece reglas de comercio internacional Organización Mundial. para que sea más fácil que los países puedan intercambiar bienes y servicios, para así reducir los desequilibrios. Con eso terminamos la unidad 2. ¿Vos sabés qué principio establecido relacionado a la liberalización del comercio? Después dice la influencia de estas organizaciones para la integración regional, que es otro, el mercado mundial y regional y la Organización Mundial de Comercio, Que ya vimos. cláusula de la nación más favorecida que ya Ya vimos, y otros instrumentos de liberalización de bienes y servicios. Principio de previsibilidad, regla de competencia, principio de fomento al desarrollo. Y después dice las rondas de negociaciones que es o no. A ver un poco. No es esto. Vos no tenés otro resumen de este. Sí, tengo. A ver si ahí no está. ¿Qué va a pasar? Pásamelo. Faltan algunos puntos acá para poder terminar esta unidad 2. Un ratito. Ahí Karen me va a enviar. Momentito. Dale. ¿Cómo era que decía? Creo que no es igual. No, 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 O es el mismo, más corto lo que hace. no, este es el mismo. Es el mismo. Este es el mismo resumen. Yo estoy usando el resumen de Luciana y Sassi. Ah, ya. No, este es el que yo tengo. Tengo uno más largo, pero no lo tengo. Que el Nico me había enviado. A ver.
Vamos a mirar si por ahí está diferente. No, no está diferente. Igual. Sí, Nico me había enviado, pero el mismo. no más largo. Mañana podemos revisar también los exámenes. Ahí está, ¿no? Sí, primera y segunda parcial y todo. ¿Encontraste? Sí. Ahí te pasa. Ajá. 104 páginas. El doble. Pasame. A ver. En la página 23 está en la unidad 2. Ya. Este. Una azul. ¿Qué página me dijiste? 23. Sí, ahí empieza la unidad 2. Escándalo. Un cuarto de la unidad, de las páginas que tiene la unidad 1. Sí, acá está, que te reviso. En la página 39, 40. Vale. 39. Bueno, ya hablamos de la cláusula de la nación más favorecida. Las rondas de negociaciones. A ver, dice, en el acuerdo general sobre el comercio de servicios, se encomienda a los gobiernos miembros de la OMC. Recordemos que la OMC es ese gran actor que establece reglas para el comercio entre los estados, ¿verdad? Liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones. Con arreglo al mandato del artículo 19, la ronda de negociaciones más reciente comenzó en enero del 2000. En marzo del 2001, el Consejo de Comercio de Servicios adoptó las directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el comercio de servicios. En la conferencia ministerial de Doha creo que es en Qatar, Sí. celebrada en noviembre del 2001, las negociaciones sobre servicios pasaron a formar parte del todo único en el marco del programa de Doha para el desarrollo. Conforme al principio del todo único, todos los temas objeto de las negociaciones han de concluirse al mismo tiempo. Eso en cuanto a las rondas de negociaciones. En cuanto al proceso de negociación, las negociaciones de la ronda de Doha están desarrolladas fundamentalmente por dos vías: la vía de negociaciones bilaterales y o plurilaterales, a fin de mejorar las condiciones de mercado para el comercio de servicios, que implica sobre todo mejorar los compromisos específicos en materia de acceso a los mercados y trato nacional, es decir, garantizar los privilegios concedidos a las empresas nacionales se concedan también a las empresas extranjeras. Por eso hablamos del trato igualitario. De los mismos. No le podés tratar diferente. Y promover el trato de la nación más favorecida, es decir, un trato más igualitario entre los miembros de la OMC.
como todos somos miembros de la OMC, vamos a tratarnos todos igual, a nuestros productos, a nuestros bienes, a nuestros servicios. La vía de las negociaciones multilaterales entre todos los miembros de la OMC para establecer las normas de disciplina necesarias que serán aplicables a todos los miembros de la OMC, junto con ciertas disposiciones especiales para los países en desarrollo y los países menos adelantados. Por supuesto, tenemos que ayudarle a países menos desarrollados, no podemos pretender que tengan un comportamiento, un ciclo económico como Estados Unidos, ¿verdad? Hablando de las esferas principales de las negociaciones sobre servicios. Las 4 esferas principales de negociaciones sobre servicios son el acceso a los mercados, la reglamentación nacional, las normas AGCS relacionadas con las medidas de salvaguardia urgentes, la contratación pública, subvenciones y la aplicación de las modalidades relativas a los PMA, dice, a saber, trato especial a los países menos adelantados, previsto en el párrafo 3 del artículo 4 de la AGCS. Ya, entonces, esas fueron las esferas principales de las negociaciones. Acceso a los mercados, reglamentación nacional, normas AGCS y la aplicación de las modalidades relativas, ¿verdad?, a tratos especiales a países menos adelantados o en vías de desarrollo. No tenemos más nada de eso, ¿verdad? Esto va a ser otro programa. Bueno, con eso terminamos esta unidad número 2. A ver, lo que les quiero plantear es lo siguiente. Son 7 unidades que nos quedan todavía. No son tan largas. Entonces, si mañana empezamos a las 3, yo creo que para las 9, las 10 de la noche, ya podemos terminar todo el desarrollo y a partir de esa hora ver los 2 exámenes parciales que rendimos. Si les parece bien, ¿verdad? ¿Por qué corto hasta acá? Porque tenemos nomás nosotros un evento con Karen y tenemos que prepararnos y qué sé yo, entonces por eso nomás me encantaría, yo quiero seguir estudiando, pero nobleza obliga, ¿verdad? Tenemos cosas que hacer, entonces por eso es que hasta acá por lo menos yo por hoy les voy a poder acompañar y mañana me comprometo, porque yo también tengo que seguir estudiando con Karen, a partir de las 3:30 como mucho, arrancamos y nos vamos mínimamente hasta las 10, las 11 de la noche para poder terminar todo. ¿Sí les parece bien?